Segundo bloque en Leña Savioli, continuamos aquí en nuestro piso, en nuestro programa político de la televisión cooperativa con Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China, politólogo, escritor, bueno, que está acá en nuestra ciudad porque vino a presentar su último libro, Atento al Camino, Crónicas de China, y en esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver de China y la relación con Argentina. Sabino, preguntarte, bueno, ¿cómo están esas relaciones en un gobierno nacional que, bueno, al principio, bueno, dijo palabras desafortunadas, ¿no?, contra China, después retrocedió, no sé en qué estamos o cómo estás viendo vos, bueno, estas relaciones, bueno, con el segundo socio comercial más importante de la Argentina. Sí, la verdad que es impactante. Argentina había logrado, como sobre todo en el plano de las relaciones internacionales, un activo ya de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos comportábamos en Naciones Unidas de una manera sostenida, más allá del cambio de gobiernos, en muchas temáticas, en medio ambiente, en derechos humanos, en nuestro reclamo por integridad territorial de Malvinas y en las relaciones serias, sobre todo con tus socios principales económicos, ¿no? Nosotros tenemos nuestro principal socio económico, que es Brasil, que también está bastante erosionado, y nuestro segundo socio comercial, que es China. Entonces, con los dos primeros socios comerciales, el gobierno inició una estrategia insólita de pelea. Acuérdense que en la Asunción lo invita a Bolsonaro, el rival, cuando ya Lula era el presidente electo, y a China, bueno, dice insultos que aparte, repito, es muy diferente la composición social de China. Entonces, insultar a un presidente de Estado es algo ofensivo para todo el pueblo chino. Entonces, este concepto que decía Milei, bueno, no importa, porque una cosa es el comercio y otra cosa es la cuestión ideológica, bueno, en China no es así, porque el que conduce la cuestión económica, como dijimos, es el Partido Comunista. Entonces hay una carga política muy importante. Si no entendés esto, vas a erosionar las relaciones comerciales. Entonces, en general, uno tiene relaciones comerciales maduras, no anda criticando los modos de gobierno de los distintos estados, porque si no sería una locura, ¿no? ¿Y hoy se sostiene eso solo por el swap y porque municipios, provincias, bueno, hacen sus puentes, ¿no?, con China, o se está sosteniendo esa relación por otra cosa? Bueno, yo creo que, por supuesto, el SWAT fue determinante porque, aún con todos estos insultos, acuérdense que si el gobierno desactivaba, hoy, para que todos tengamos una idea de la dimensión, si se desactiva el swap de monedas con China, eso implica que casi 20.000 millones de dólares se van de nuestras reservas automáticamente. Entonces, imagínense lo que desestabilizaría la economía argentina. Entonces, China, que es en eso muy maduro en las relaciones y que trata de no afectar, más allá del cambio de gobierno, los intereses de la población, es consciente que si saca eso del Banco Central, acá viene un desfalco económico que no tiene nombre. Entonces, tomó la decisión de renovar el swap pese a las críticas del gobierno de Milei, y por supuesto Milei salió a decir, bueno, China no pone condicionalidades, ¿no? Hizo como una recapitulación. Habría que preguntarle quién sí le pone condicionalidades. Yo creo que, repito, para mí en el plano internacional es muy compleja esta situación porque Argentina como rompió las reglas de esto que habíamos generado ya como sociedad, carácter estatal en determinadas políticas, y que Argentina ahora está votando en soledad a veces con Estados Unidos, cambiando posturas de años con respecto a una política exterior. Y yo hablo de las dos subordinaciones de este gobierno. Una subordinación política muy fuerte de Estados Unidos y una subordinación económica con China, porque si vos liberalizás la economía, Argentina tiene que proteger su sector industrial y vas a destruir muchos de los sectores, porque está pasando esto del festival de importaciones, por ejemplo, con plataformas como Shein o Temu, donde si vos no protegés vas a destruir muchos sectores estratégicos. Entonces, ¿Y qué tendría que hacer Argentina, bueno, para no estar, o qué otro tipo de construcción de vínculos debería hacer, bueno, para no estar subordinada y poder llegar a perder, bueno, algo tan importante como es la producción nacional? Bueno, primero, lo bueno que tenemos en la relación con China, además de la complementariedad, que no te impone un modelo económico. Entonces, por ejemplo, China tiene con países de la región, como Chile, como Ecuador, tratados de libre comercio. Son países que no tienen que proteger su sector industrial porque no están tan industrializados. Ahora, con Brasil y con Argentina, tiene asociación estratégica integral. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, a Brasil y Argentina, tenemos que proteger nuestros sectores industriales y le ponemos barreras a algunos productos chinos, y China en eso no tiene problema. Entonces, la parte positiva es que en esa construcción nosotros podemos trabajar sobre apalancar nuestro sector industrial sin deteriorar estos sectores estratégicos y permitiendo cierta apertura, sobre todo en la parte de
bienes que producen después valor agregado en las manufacturas argentinas. Acuérdense que el tramo de ampliación del swap como crédito era fundamental para que muchas pymes, a través de productos, después hagan productos más elaborados y exporten componentes más industrializados a la región. Repito, China es el estado que hoy más bienes manufactureros fabrica, entonces componentes electrónicos, partes de motores, el tema de autopartes de la industria automotriz, o sea, mucho se importa de China. Bien. Pero yo lo que creo es que acá también hay que, o sea, una vez que uno caracteriza el sistema internacional y ve que la dinámica y la complementariedad hoy está más en los países asiáticos y no en países como que sos competitivos, como Estados Unidos o como Europa, vos lo que tenés que hacer después de caracterizar eso, darte una política de desarrollo. O sea, por eso yo creo que, y me gusta mucho venir a las provincias, discutir el esquema en las universidades, en los centros de estudios, porque Argentina, si no elige sus vectores de desarrollo y no diseña un desarrollo propio, la relación con China, por más que protejamos a nuestra industria, va a ser asimétrica, porque estamos hablando de un gigante y China es una escala para Argentina, es una escala para China muy chica. Por eso yo siempre planteo que la relación con China se tiene que dar regionalmente, que nosotros tenemos que planificar la inversión en infraestructura también en términos regionales. Fíjense esto que pasó con el canal de Panamá, donde Trump amenazó controlarlo y China hizo una inversión muy fuerte en el puerto de Shanghái, en Perú, en este puerto autónomo, y ahora está también desarrollando un ferrocarril que va a unir el puerto de Santos. Y esta es una competición para conseguir un acceso al Atlántico y al Pacífico, que pone también en jaque al canal de Panamá, y Argentina en esto tenía un montón de inversión en infraestructura que podía trabajar. Argentina es un país el octavo más grande del mundo con poca población. Si no tenemos obras de infraestructura, no podemos generar más energía, más redes de transmisión, explotar nuestros recursos como la minería para ganar valor agregado. Entonces es fundamental el acceso al crédito blando que te propone China. De ese plan regional estamos lejos hoy. A mí me gusta una frase de alguien que fue canciller de Argentina, Rafael Bielsa, que dice: Argentina está sobrepensada y subejecutada. Entonces yo creo que hoy los actores políticos, y por eso doy el debate en las universidades, porque creo que es donde hay que dar la batalla de ideas, tenemos un montón de planes, lo que tenemos que es ponerlo en la práctica y priorizarlos. Y lo que tienen que hacer, yo creo que ya todos los partidos políticos, y lo tenemos que hacer si no lo hacen los partidos desde la sociedad, es discutir planes estratégicos, es discutir ejes de largo plazo y ponernos de acuerdo en 3 o 4 vectores. Bueno, yo en el libro hablo de algunos sectores, hablo de la minería, hablo de energía, hablo de agroalimentos, hablo de economía del conocimiento y también hablo del turismo. Que esos serían los principales también intereses de China hacia... No, intereses de Argentina, porque intereses de China son alimentos y minerales, pero yo lo que decía era que si nosotros en esta complementariedad, por ejemplo, vamos a poner uno que yo desarrollo en el libro, que son minerales. Argentina con China tiene ya hace 15 años un déficit en la balanza comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que Argentina, al exportar bienes primarios y al consumir bienes manufacturados, tenemos una balanza negativa. Sí. Alrededor de los 6.000 millones, pero que ha llegado a 9.000 millones. Cuando uno ve países como Brasil, vecinos como Chile o como Perú, que tienen también una relación primaria deseada con China, tiene superávit. Entonces yo me empecé a problematizar eso y me di cuenta que parte de ese superávit lo tiene por la gran exportación de minerales. En el caso de Brasil, en todo el volumen comercial, el 40% es mineral de hierro, en el comercio con China. En el caso de Perú, el 89% de lo que comercia con China es mineral de oro, plata y cobre. En el caso de Chile, el 83% de lo que comercia es cobre. ¿Saben cuánto comercia Argentina de minerales con China? 4%. Entonces, por supuesto que está el tema ambiental, pero vos tenés un valor agregado, que, por ejemplo, minerales como el litio y como el cobre son minerales estratégicos para lo que se llama la electromovilidad. ¿Por qué? Porque las baterías de litio se hacen con litio y el auto eléctrico usa de 7 a 8 veces más cableado de cobre que el auto a combustión. Entonces ahí tenemos dos minerales, y Argentina tiene un sector automotriz que no tiene ni Bolivia ni Chile, entonces que podría encarar un proceso de reorientar hacia la electromovilidad estos dos minerales, y lo podemos hacer con China, repito, porque vos le podés proponer a China lo mismo que hizo China con Alemania y Estados Unidos, decirle, bueno, perfecto, vení a hacer la inversión en litio, como está invirtiendo China, transferime tecnología, además estas empresas generalmente fabrican autos eléctricos, entonces ahí se podría dar un camino virtuoso donde vos le pedirías que se asocien con empresas argentinas y que generen una transferencia de tecnología, como hizo China en ese proceso, y se daría un camino virtuoso, por ejemplo, en el esquema de los minerales. Lo mismo, bueno, funciona bastante el esquema agroalimentario porque es lo que más exporta Argentina, bueno, particularmente La Pampa exporta muchísima carne bovina, que de nuevo
Acá felicito porque estas jornadas he comido de la mejor carne argentina, que es la carne pampeana, y muy contento con la cordialidad de acá de los pampeanos. Pero ahí tenemos también un potencial en ir hacia el segmento de alto poder adquisitivo, porque hoy China, además de estos 400 millones, tiene muchos mil millonarios, tiene un poder de consumo enorme y están consumiendo segmentos de alta calidad. Bien. Lo que es carne premium, vino premium, y tenemos un montón de rubros donde Argentina, yo estuve, además de la exposición en la universidad, con muchas reuniones con empresas, con el sector productivo, que para mí es lo que más me interesa. Yo me caracterizo como un militante del desarrollo argentino en esta etapa, sobre todo porque me interpeló mucho esta experiencia en China, por la cantidad de oportunidades que tenemos para desarrollarnos como argentinos. En el rubro energético, Argentina, con una planta de licuefacción, podría estar exportando GNL, porque China está hacia un proceso de transición y tienes de nuevo un plan de largo plazo 2060 para reducción de emisión de carbono, y ellos son carbón dependientes, y ahí el GNL es clave. Y esta es la problemática: si Argentina no toma esos desafíos, en tal vez 20, 30 años cambia la matriz energética y el gas que tenemos en Vaca Muerta no va a tener sentido. Entonces tenemos que acelerar los procesos productivos de Argentina. El otro, economía del conocimiento, Argentina hoy exporta componentes nucleares a China, exporta componentes satelitales, tenemos una industria y un nivel de capital humano enorme comparado con la región. O sea, hay un potencial, y por supuesto el último, el turismo. 120 millones de chinos se van al mundo de turistas. Bien. Es el turismo inversor que más gasta promedio, y ahí Argentina, porque al chino le encantan los destinos naturales, y la verdad que Argentina es muy rico en todo el destino turístico, pero hay también un tema para explotar. Yo hice una contabilidad de estos 5 puntos, y la verdad que tener una política sostenida por 2 o 3 años, Argentina podría pasar a tranquilamente duplicar sus exportaciones. Nosotros tenemos un cuello de botella estructural de las exportaciones argentinas de 80.000 millones, ¿no? Que el pico más alto fue en el 2022, que llegó a 88.000. Pero no salimos de eso, y tenemos todos los elementos para duplicarlo. Entonces Argentina tiene que empezar a problematizar más sobre las políticas de desarrollo que el esquema ideológico, yo creo, ¿no? Y hoy Argentina está en una situación que exportamos madera e importamos celulosa. Yo en su momento promoví mucho el esquema porcino, porque Argentina hoy está en una situación, de nuevo, le vendemos maíz a Alemania, que le vende cerdos a China. ¿Por qué no venderle cerdos? Bueno, Argentina está importando cerdos. O sea, Argentina tiene gas, podría estar produciendo fertilizantes. O sea, hoy importamos fertilizantes. Entonces, fíjense en algunos puntos donde no solo podríamos cubrir el mercado interno, sino pasar a exportar. Y esto te ordena, por eso ponía el ejemplo de los minerales, rápidamente la balanza comercial. La balanza comercial de Chile con China es superavitaria en 15.000 millones. Entonces, a veces hay que problematizar esto. Perfecto, el tema del ordenamiento fiscal está perfecto. Bien. Pero si no empleamos nuestras exportaciones, no tenemos ingresos de divisas, y con estas políticas podríamos tener fuerte y rápidamente ingresos de divisas, que después lo que tenés que hacer, con un plan de desarrollo, volcarlas a sectores estratégicos. Bien. Esa para mí es la única salida real de Argentina, no es mágica, es sostenida, es de largo plazo, y es generando consenso en todos los actores políticos. Por eso, de nuevo, yo estoy en esta etapa militante del desarrollo, y estoy convencido que eso se tiene que dar, para mí, en las universidades, pero también en los partidos políticos, y como sociedad tenemos que demandarlo. Sabino, te quiero llevar a otro plano, digo, como politólogo, como ex embajador argentino en China, te quiero llevar al plano de las elecciones. Digo, estamos en un año electoral. ¿Cómo ves este año? ¿Cómo ves, bueno, la polarización, ¿no?, que finalmente se da entre el Partido Justicialista, La Libertad Avanza? Y digo la polarización porque tenemos una UCR totalmente desdibujada. El PRO, yo digo que fuerza que no se presenta en las elecciones, no existe. Digo, lo absorbió totalmente La Libertad Avanza en esa disputa de la derecha argentina que había. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, a mí me preocupa más que eso la poca participación en las elecciones. Eso para mí es determinante. Habla del desapego o la disociación con respecto a la empatía que tienen que generar los partidos políticos, y que estamos en una posición, y esto todos los partidos políticos. ¿Crees que en estas elecciones de carácter nacional se va a repetir lo que ya ha sucedido en algunas Yo creo, a mí soy bastante crítico. A mí me es muy fácil criticar a Milei, porque está en las antípodas de mi pensamiento. Pero siempre soy de la ética, de la responsabilidad de criticar mis propias acciones antes de criticar al otro. Entonces yo creo que tuvimos muchos errores también en nuestro gobierno. Y voy a ir hacia lo que me tocó, que tiene que ver con las relaciones internacionales, que lo pongo también en el libro con espíritu crítico. O sea, nosotros tenemos una Cancillería que para mí está diseñada para un mundo que dejó de existir. 30 embajadas en Europa, solo 15 en Asia, una asimetría en los recursos que destinamos en Asia,
una Cancillería que en vez de trabajar para ser agentes de promoción comercial, están trabajando para, yo digo, en algunos casos la coctelería y no para el desarrollo de Argentina. Entonces yo creo que, yo soy más radical, digo que la Cancillería debería ser un ministerio del comercio exterior, ¿no? De promover estas grandes oportunidades que tiene Argentina. ¿Y esto por qué lo digo? Porque si vos, cuando sos gobierno, no modificás tus instituciones, y se van desapegando las instituciones. Entonces yo creo que este es un tema que hay que reflexionar e interpelarlos también los partidos políticos. Esto que está pasando ya hace mucho tiempo, de que los partidos políticos no discuten programas, proyectos, ideas de futuro, sino candidato, quién es el más votado, te generan un desapego. En algún punto yo soy autocrítico hasta el nivel de decir, nosotros creamos a Milei, porque yo creo que Milei ganó mucho con la decepción del esquema político, entonces, y la erosión de... Entonces, yo creo que tenemos que volver a las fuentes en los partidos políticos, a discutir proyectos en vez de personalidades, de candidatos. Por supuesto, estamos en una estancia compleja porque estos tres ejes o modelos que desarrollamos de China, de la educación, de la ciencia y tecnología, bueno, estamos a contramano, estamos en un esquema donde yo caractericé doble subordinación, política Estados Unidos, económica China, que nos va a llevar al peor de los mundos. Entonces hay una cuestión de emergencia. Yo creo que tenemos que frenar este proceso de descentralización y de sometimiento y de pérdida de soberanía. Pero para mí no es el camino de armar un frente anti algo. O sea, yo creo que hay que ser propositivo y hay que cambiar también nuestra metodología y tenemos que reflexionar sobre el sentido, el para qué gobernar. Eso te iba a preguntar. Hoy el PJ tiene una plataforma que pueda de alguna manera insertarse en la sociedad con sus ideas, con sus propuestas, con soluciones, digo, para mejorar el bienestar también de las personas y de alguna manera ganarle a ese discurso odiante, ¿no?, que tiene Javier Milei, que se ha instalado y que cala fuerte también en la sociedad. Por eso mi estrategia es, yo lo decía en broma ayer, una larga marcha federal. Okay. Yo encuentro muchos activos interesantes en las provincias, en las realidades provinciales, en los municipios, este esquema que hablábamos del esquema subnacional, de provincias que han tenido ordenamiento fiscal y que han tenido políticas de desarrollo, políticas estatales, porque en definitiva lo que dijo Milei es, yo soy un topo que vengo a destruir al Estado, que en definitiva lo que destruye es la nación y los intereses de la nación. O sea, hoy te diría que Milei es casi el empleado del año de Estados Unidos en el esquema político y esta subordinación va a ser el que destruye muchos sectores económicos pujantes que son los que, fíjese lo que le pasa a Estados Unidos con China. Lo que tiene que hacer Estados Unidos y que le prometió a su electorado es reindustrializar Estados Unidos. No lo va a hacer imponiendo aranceles. Tiene que cambiar los medios de producción, que es lo que estábamos hablando. Entonces, si nosotros no empezamos a problematizar que lo que tiene que hacer Argentina es buscar los sectores estratégicos y problematizar los medios de producción, por ejemplo, yo siempre pongo en discusión esto de la inteligencia artificial. Los estados que no trabajan en este nivel de avance tecnológico vamos a quedar afuera de los procesos productivos del futuro. Entonces tenemos que empezar a problematizar. Y para responderte yo veo un esquema muy esperanzador y por eso estoy en una cuestión inversa de ir desde de la periferia al centro, porque también hay una mirada para mí muy centralista de la política y de la discusión y yo creo mucho en fomentar las discusiones y problematizar esto. Tal vez no es ahora, pero tenemos que ir hacia las discusiones de fondo. Entonces yo lo problematizo también el esquema de que no hay que pelear solo por el lugar institucional, sino que hay que tratar de modificar las instituciones para que estas instituciones generen, en definitiva, prosperidad, que es lo que te da arraigo también y sostenibilidad del esquema político, ¿no? ¿Y qué crees que se llega al 26 de octubre con esta construcción o no? Repito, yo creo que lamentablemente hoy tenemos un esquema de apatía, tenemos que volver a empatizar con la gente. Para mí, empatizar con la gente es de nuevo volver hacia una mirada federal, reconectar con el sistema productivo y repensar las instituciones. Porque Milei fue muy efectivo con esto de la casta, con esto de la antipolítica. Obviamente los resultados son horribles, va a tener un costo por esto que hizo y fíjate que él anunció que iba a romper el Banco Central. Ahora el Banco Central es un instrumento de control monetario peor que en otras administraciones, o sea, está borrando con el codo todo lo que dijo, incluso acuérdense que le habló mal de Caputo. Caputo nos vuelve a endeudar en un esquema muy complejo que lo va a pagar toda la sociedad argentina. Es el camino incorrecto, pero yo creo que la oposición, o sea, nosotros, y no solo un partido político, por eso creo que tenemos que ir a un nivel de problematización y discusión de fondo. Bien. Porque Milei, el activo que tuvo, que fue muy osado, y discutió ideología. Y nosotros no estamos discutiendo ni sentido de ideología. Entonces, tenemos que volver a eso. Yo tengo esperanzas porque
Realmente veo en las provincias, vuelvo con esta frase de que Argentina está sobrepensada y subejecutada, veo un montón de pensadores del ecosistema científico, universitario, esto que pasó con el CONICET y con la exploración del mar. Sí. La gente empatiza, hay que volver, hay que empezar a buscar esos lugares donde la sociedad es fuerte y empatiza, como la educación. Bueno, acuérdense esta respuesta a la educación. Yo pongo también el ejemplo que pasó con aerolíneas, ¿no? Cuando se intentó privatizar y si nosotros no hubiésemos tenido una línea de bandera, no hubiésemos, por ejemplo, en la pandemia conseguido 1.500 toneladas de insumo y después las vacunas porque te robaban la carga. Entonces, la autonomía también en estos activos, en este sector estratégico como el aerocomercial, es importante. Y ahí es donde el Estado cobra sentido. Lo que tenemos que hacer es un Estado más eficiente y que empatice con las demandas actuales de la sociedad en un mundo complejo. Pero no quiero desviarme de la política. Yo soy optimista, me parece que tenemos que cambiar la metodología, ¿no? Bien. Sabino, antes de cerrar, contanos dónde podemos conseguir tu libro, Atento al Camino, Crónicas en China. Bueno, el libro está en la página de Futurock, se puede pedir online, pero también tengo entendido que está en algunas librerías. Y bueno, y ahora estoy trabajando sobre un neurolibro que les anuncio, más vinculado a estos ejes del desarrollo y del estudio de los 14 planes quinquenales, porque de nuevo yo estoy obsesionado con que hay que discutir a fondo estrategias de desarrollo común para nuestra hermosa nación que tiene enormes potencialidades. ¿Y el nuevo libro va a tener algo del siguiente plan quinquenal que empieza a ponerse en marcha el año que viene? El 15º, pero sobre todo empezar a esbozar un plan quinquenal para Argentina. Bien. Argentina fue vanguardia. Nosotros empezamos los planes quinquenales antes que China. China empezó en el 53. Y fíjense que muchas de las cosas, de los pilares que hoy tenemos, en términos industriales, hidrocarburíficos, siderúrgicos, tiene que ver con esos planes quinquenales. Entonces tenemos que retomar, por supuesto, una actualización doctrinaria en función de estos tiempos, ese activo que era pensar en términos de largo plazo y estratégico. Bien, Sabino, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Leña. Muchas gracias a usted. Gracias. Allí pasaba entonces Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China y politólogo, escritor, bueno, hablando un poquito nos contó un poco de cómo es China, de cómo se proyecta, cómo fue ese proceso, ¿no?, para hacer una gran influencia económica, política a nivel mundial y bueno, y también por supuesto de las relaciones con Argentina. Hasta aquí hemos llegado, nosotros, nosotras nos vamos a volver a reencontrar el próximo miércoles a las 22 horas, por supuesto aquí en la pantalla de la televisión cooperativa. Chao.